Estamos en el capítulo 8 de este Maimer, de este discurso de Yutes Kislev, del 19 de Kislev, o por lo menos un discurso que tiene que ver con un versículo que se habla el 19 de Kislev. No voy a hacer un resumen amplio de todo el Maimer, pero sí un mini resumen de lo que vimos hasta ahora. El Rebbe explicó que hay una lucha, hay una guerra, y pedimos, Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma, mi kravli, de una lucha que hay en mi interior. La lucha que hay en el interior es la lucha entre el Nefesh Elokis y el Nefesh Abamis, entre el alma divina y el alma animal. El momento en que ocurre esta lucha es durante el rezo, Davenen, la tfila, en donde el alma animal intenta bombardear al alma divina con todo tipo de pensamientos inapropiados, machshovis zarois. Ahora bien, estos pensamientos, algunos de ellos, se invisten, digamos, en algo material, concreto, y se vuelve opositor hacia nosotros. Y por cuanto el alma es eterna, entonces todo lo que se desprende del alma también es eterno. Y esas cosas que se oponen a nosotros, sea la forma que sea que tomen, literalmente son dificultades en el servicio a Dios, que todos tenemos. Y hay otros pensamientos que no llegan a investirse en el mundo material. Después vimos que la impureza se nutre de donde hay mucha abundancia del bien, y la avoid, el servicio del alma divina, es recortar esa nutrición, como si fuese cortarle el cordón umbilical, algo así, a la eclipa, a la impureza, para que se deje de nutrir. Cuando esto pasa, hay pensamientos que no llegaron a investirse en el mundo material. Estos pensamientos negativos del alma animal para molestar al alma divina quedan totalmente destruidos. Los enemigos de Dios se pierden. Y por el otro lado, el Salmo dice, Ispardu kolpoyale oven, que sean esparcidos todos los que hacen el mal. Aquellos que sí se invistieron y sí se volvieron algo concreto, estos son esparcidos por lo menos para no molestar al alma divina. Después vimos que hay diferentes partes, está el intelecto del alma divina, las emociones, y la guerra ocurre en diferentes niveles, particularmente los niveles que están investidos dentro del cuerpo. Por eso dice el Salmo dice, mi kravli, krav es de karoif, cerca. La lucha es de cerca, hay una lucha de cerca, una lucha de lejos, hay partes del alma investidas en el cuerpo, partes del alma, por así decir, por afuera del cuerpo, y la lucha cuerpo a cuerpo es en las partes del alma, de intelectuales y emocionales, que están en el cerebro, el intelecto, y en el corazón, las emociones. Y hablamos de que esa guerra ocurre de diferentes maneras. Existe iskafia, que es que el alma divina subyuga al alma animal. Existe isabja, transformación, que el alma divina transforma al alma animal, pero esa transformación no es completa, no es plena, porque esa transformación es, en las palabras del Maimer, del discurso bitul beroif, anular en la mayoría, pero la minoría todavía está ahí, no termina 100% transformada, a pesar de que tiene algún tipo de nombre, digamos, de transformación, pero no es una transformación plena. Y esto era similar a las guerras de Moshe Rabbeinu y Yoshua bin Nun para la conquista de la tierra de Canaán y transformarla en la tierra de Israel, las guerras de David Amelech, el rey David, o Shlomo Melech, el rey Salomón, en donde ya no hubo guerras, Shalom y Beyama, por eso se llamaba Shloime, pacífico, había paz en sus días, y la gente de alrededor venían y observaban y querían ver la grandeza de su sabiduría y del Beis Hamikdash, del templo, etc. No había guerras en ese momento. Entonces hay diferentes niveles de transformación. Y por último, el Rebbe explicó, y ahí vamos a ver más detalles sobre este asunto, el Rebbe explicó dos niveles de mesira, de entrega a Dios. Existe mesira zarotzen, entregar la voluntad a Dios, que hoy vamos a hablar más detalles de esto, y el concepto de voluntad en el alma es hacer inclinar al alma hacia algo en particular. Eso es la voluntad en el alma, no es el alma propiamente dicho. O sea, no somos lo que queremos. Es interesante como frase. No somos lo que queremos. Somos algo, tenemos una esencia buena, vínculo con Dios, una porción de Dios en lo alto, literalmente, como dice el Tanya. Y además queremos cosas. Y esas cosas que queremos hacen inclinar, llevan, arrastran al alma a diferentes lugares. A los lugares donde queremos. Pueden ser positivos, pueden ser, Dios libre y guarde, lo opuesto. Esto es Mesiras Aratzen, entregar la voluntad. Pero después el Rebbe explicó que existe Mesiras Nefesh, entregar el alma. No es que entregamos a Dios lo que queremos y ahora pasamos a querer, como dice Pirkei Avos, hacer de tu voluntad la voluntad de Dios, querer las cosas que Dios quiere.
Eso es en todo el mundo, en el mundo del nivel de Ratzon, de voluntad. Pero después existe Mesiras Nefesh. Existe entregar la vida y el alma a Dios. Hoy vamos a estudiar sobre esto. Capítulo 8. Hay otro nivel que se llama Mesiras Nefesh, que trasciende muchísimo más el nivel, es mucho más elevado que el nivel que hablamos anteriormente, que acá no estamos hablando de entregar la voluntad a Dios, nuestra voluntad a Dios solamente, es decir, el Rebbe explicó en el capítulo anterior, una voluntad más fuerte, gobierna sobre una voluntad más débil, o sea, uno quiere cosas con mayor intensidad que con otras, aquí hay una guerra ahí entre voluntades, que gana, prioridades en la vida. No, acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de Mesiras Nefesh, entregar literalmente el alma y no solamente la voluntad. Y a pesar de que en otros lugares, en la Toira misma, aparece la idea de que Nefesh es alma, el Rebbe trae acá un versículo, y es Nafshi, Ein Nafshi, es Nafshecha, perdón, yo me salté una palabra, en Yeshev Nafshecha, Abraham le dice a los Bnei Heis, si ustedes quieren voluntad, que yo compre la Me'aras HaMachpelah, la cueva donde enterró a Sara, etc., él dice, Im Yesh es Nafshechem, si ustedes quieren, si está en su alma. Y hay otro versículo más, Ein Nafshi Lamazeh, mi alma no está con este pueblo, dice Dios a través del profeta. Entonces vemos que voluntad y alma están relacionados. Sin embargo, no hay comparación entre el concepto de Nefesh, incluso relacionado con voluntad, incluso relacionado con Nefesh, con el concepto del alma propiamente dicho, desde donde se proyecta todo tipo de voluntad y deseo. ¿Cómo es sabido? Voluntad es una cosa, deseos y placeres otra cosa. Hoy no vamos a entrar en los detalles, hay montones de discursos hasídicos que hablan de este tema. Siendo así entonces, en ese nivel, Mesiras Nefesh, no hay guerra y no hay victoria de dos voluntades, una voluntad que gobierna por sobre la otra y la transforma, se opone, etc. No, lo único que hay es el alma. En ese nivel, cuando uno entrega su vida, su alma a Dios, ahí ya no hay guerra. Ahí ya no hay guerra. Acá estamos entrando un poco más a todo ese concepto de Pada Beshalem Nafshi, redime en paz mi alma. ¿Cómo es una redención en paz? Si vos entregás tu alma a Dios, ahí es paz, ahí no hay guerra. Vamos a estudiar esto, pero mucho más adelante. Si es así, se entiende entonces que frente a la esencia del alma, literalmente, es exactamente igual a una voluntad intensa, fuerte, grande, o una voluntad pequeña, poco intensa, débil. Por cuanto el alma no tiene nada que ver con la voluntad, el alma no tiene voluntades propias. El alma no es la voluntad, no somos lo que queremos, como dijimos anteriormente, sino que del alma se proyectan y es la fuente del alma de todo tipo de voluntades. Y si es así, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es lo que querés? En cuanto tocas tu alma, realmente, no lo que tu alma quiere, en cuanto tocas tu alma, ahí no importa lo que querés, lo que no querés, lo que te interesa, lo que no te interesa, te entregaste a Dios, ya está. Y no es que hay una voluntad grande, fuerte, que es una porción grande del alma. Y una voluntad pequeña, débil, que es una porción pequeña del alma. El alma no está dividida en pedacitos, en partecitas, de ninguna manera. De manera tal que haya una parte más fuerte que la otra. No. La voluntad no es una porción del alma en absoluto, porque la esencia del alma está totalmente por encima del concepto de voluntad. Como dije antes, la voluntad es hacer tender, inclinar al alma, arrastrar el alma hacia algún asunto determinado. Si es así, se entiende entonces el increíble nivel y elevación de este concepto de Mesirus Nefesh, entregar el alma a Dios, no Mesiras a Ratzon, no entregar la voluntad a Dios, entregar el alma directa a Dios. Esto está muy por encima de entregar la voluntad. Y el asunto es así. Existe Bitul Be'etzem, anulación completa, porque la cosa misma directamente se anula y se transforma. Y no porque hay una fuerza más poderosa que gobierna por sobre esa cosa en absoluto. Esta no es la idea. Hay un nivel de Bitul que se llama así, como lo estudiamos en los capítulos anteriores. Bitul Beroif, anular en la mayoría. Bitul Beshishim, anular en 60, Bitul Bemea, anular en 100, Bitul Bemasayim, anular en 200, de diferentes niveles en la halajá, en la ley judía, de Bitul, de anulación. Es verdad, pero no deja de haber una minoría que en algún momento se puede despertar. Acá el Rebbe está hablando de otro nivel de Bitul, otro nivel de anulación, en donde todo se transforma en bueno. Todo se transforma en bueno. En la halajá también hay un concepto así al revés, se llama Hatija Atzma Nases Neveila. La cosa misma se transforma en algo impuro. Pero no voy a entrar en los detalles, existe la halajá al revés, pero el concepto es el mismo.
Existe un nivel en el cual todo el asunto no es que es una mezcla de dos cosas, y una más fuerte y otra más débil, una mayor cantidad, otra menor cantidad. No. Hay solamente una cosa buena. ¿Por qué? Porque la esencia misma de uno de los dos componentes, lo que sea, se transforma y su naturaleza se vuelve directamente la naturaleza del otro. Y ahí no hay guerra, victoria en absoluto. ¿Qué significa esto en Avodas Hashem, en el servicio a Dios? En los capítulos anteriores vimos que existen 3 niveles de amor a Dios, que hay montones de discursos hasídicos que hablan de la diferencia entre estos 3 niveles. No vamos a entrar en todo el detalle, así podemos avanzar. Pero existe Be'avta Hashem Elokeja, amarás a Dios, Bechol Levavja, con todo tu corazón, Bechol Nafsheja, con todo tu alma, Bechol Meoideja, con todo tu ser. El Rebbe explicó en el capítulo anterior que Bechol Levavja, con todo tu corazón, Bechol Nafsheja, con todo tu alma, es Mesiras Aratzon, es entregarle a Dios tu voluntad. En mayor nivel, en menor nivel, diferentes formas, etc. Pero Bechol Meoideja, todo tu ser, es entregarle a Dios tu ser, justamente. Este es el concepto de Bechol Meoideja, que es Mesiras Nefesh Amiti, es la entrega de tu alma verdaderamente, que viene después de amar a Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Es el tercer nivel. Para entender este asunto en forma plena, primero tenemos que entender otro asunto. Hay un asunto que se llama Ishtavus. Shave en hebreo quiere decir igual. Shave da lo mismo, vale igual, etc. El concepto de igualdad. Ishtabus es justamente igualdad. Hay todo un asunto largo, no es tan largo, pero no importa, el Rebbe lo explica, del Baal Shem Tov, que así empieza Tzavas Arrivash, el testamento, que en realidad no es testamento, del Baal Shem Tov, Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, con este concepto de Ishtabus. Shivisia Vaile Nekdisamen, el Salmo dice, Shivisia Shem, te pongo Dios frente a mí. Pero en realidad el Baal Shem Tov dice, Shivisia, la palabra Shave, Dios, frente a mí, todo es igual. No hay ninguna diferencia, lo único que quiero es vos. Así explica Baal Shem Tov, Bekitzer, muy en resumen este asunto. Entonces, para entender todo el concepto de Mesiras Nefesh, tenemos que entender primero qué significa Ishtabus. ¿Qué significa? Que es todo igual. El asunto es que nosotros vemos que lo principal y la fuente, que incluye todas las cosas en el mundo, son dos. Hay dos conceptos con los cuales podemos identificar cualquier cosa en el universo. ¿Cuáles son los dos conceptos? Oineg, placer, tsar, sufrimiento. O una cosa te causa placer, te gusta, puede ser en mayor nivel, mayor intensidad, menor intensidad. O te causa sufrimiento, de vuelta, mayor intensidad, menor intensidad. Te gusta más o te gusta menos. Acá no estamos hablando de sufrimiento porque te golpearon o te hicieron sufrir grandes dolores, etc. Hay diferentes niveles de sufrimiento. Cuando uno hace algo que simplemente no le gusta, no lo disfruta, es una especie de sufrimiento. Y esto incluye todos los asuntos del alma y todos los asuntos que el alma se proyecta atrás de ellos. Como es sabido que la proyección del alma en algo, ¿por qué el alma va hacia un determinado asunto? Es porque esa cosa le causa placer. Y ese placer es lo que genera voluntad. Paréntesis, esto hay discursos hasídicos del Rebbe Rashab en Samach Vav, se llama es un libro así gordo, en serio, parece el libro gordo de Petete en Argentina, con Antiojito y qué sé yo, pero ahí discute ampliamente, son como 3, 4 Maimorim discursos, back and forth, adelante y atrás, ¿qué es superior? Si la voluntad, en el alma, la voluntad o el placer. Y el Rebbe explica de las dos maneras. La voluntad genera placer, porque cuando yo quiero algo, paso a tener placer en esa cosa. Eso es una forma de verlo. O al revés. Por cuanto esta cosa me genera placer, esencialmente lo principal es el placer, entonces yo lo quiero, lo deseo, tengo voluntad. Las dos cosas existen, los dos niveles existen, y hay ejemplos de las dos cosas, no voy a entrar ahora en los detalles. La cuestión es que el Rebbe termina explicando, el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe termina explicando que hay un nivel muy profundo en el ser de cada uno de nosotros, que es el placer. El placer de existir, el placer de ser, el placer de poder expresarme. Como cuando uno va a una reunión, hay diferentes personas y qué sé yo, y no puede participar, no le dejan hablar, no le dan la palabra, nadie te pegó, nadie te hizo sufrir, pero te sentís totalmente incómodo porque sentís que tenés algo para dar y no te dejan hablar. Esto es, digamos, lo opuesto al placer. No te dejan ser. Cuando vos hablás, entonces tenés placer. No placer porque la gente dice, wow, habló el gran rabino de no sé dónde. Bobe Maises, esto no es el punto.
El punto es que simplemente te dejaron ser, existir, expresarte. Después puede ser que lo que dijiste es más interesante, menos interesante, no importa, pero te dieron un lugar para expresarte. Y esto genera placer muy profundo. Yo soy. Y acá no estamos hablando de ego ni de egocentrismo, no estoy hablando de eso. Simplemente el placer de poder existir y ser. Entonces, de vuelta, ¿por qué el alma se proyecta hacia algo? Acá el Rebbe lo dice claramente, que primero viene placer, y ese placer, goirem, genera rotzen, deseo. Que la persona desea aquella cosa que le da placer. Y si la cosa esta no le da placer, entonces la persona no lo quiere en absoluto. ¿Cómo es sabido? Por esto nosotros vemos que cuando la persona hace algo contra su propia voluntad, sufre. Y es un sufrimiento muy grande para el alma. Y esto es lo que se llama Isurim Lanefesh, literalmente sufrimientos para el alma. Y aparentemente, esto es algo que es muy difícil de entender, no se entiende. ¿De dónde viene? Ispailus Atzar. ¿De dónde viene tanto sufrimiento? Al punto tal que la persona está afligida y se reduce la luz y la vitalidad de la esencia misma del alma con una reducción completa, plena. La persona se llama quebrantada, Ruach Nitke. La persona, el tipo está rebajado, quebrantado, entristecido, melancólico, deprimido, ponle el nombre que quieras. Ruach Nishbera tiene el espíritu quebrantado. ¿Cómo es sabido? ¿Cómo puede ser que exista una cosa así? ¿Cómo puedes quebrantar un espíritu? Cuando hablamos de quebrar algo, nos imaginamos un recipiente de cerámica, lo tiras al piso y ¡paf! Se quebró en montones de pedazos. Eso es quebrar, romper algo. Pero ¿cómo puedes romper algo espiritual? El alma es espiritual y no existe shvira, romperla. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona tenga espíritu quebrantado? Esto viene porque la persona está yendo contra su propia voluntad, haciendo algo que va contra su voluntad. Y la principal voluntad no es la esencia del alma, sino que, como ya explicamos, una especie de expresión, reflexión, ha'ara en hebreo, reflexión del alma. Entonces tenemos que decir, forzosamente, que si hay algo que afectó al alma, no puede ser solamente afectar la reflexión del alma, si hay algo que afectó al alma, literalmente, es porque tocó oineg, tocó el placer del alma, el placer de ser, como hablábamos anteriormente. Entonces, las palabras del Rebbe, tenemos que decir que por cuanto hay una luz del placer del alma, que ilumina y se inviste en la voluntad del alma y viene de la esencia misma del alma esta energía, entonces el sufrimiento surge de lo que va opuesto al placer y la voluntad. Y cuando la persona actúa contra su propio placer, contra su propia voluntad, esto genera una disminución en esta energía del alma. La persona Pashut no puede expresarse, no puede ser él, ella, es lo mismo. No puede ser, no me dejan ser yo. Esto es lo que genera quebrantar el alma. O sea, la esencia misma del alma no cambia, como Dios. Anía bailo Yanis, yo soy Dios, nunca cambié, nunca cambia. Antes no existía el mundo, no existe el mundo. Ok, podemos discutir, Hasidus, cómo explica que el mundo no genera ningún cambio en Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está creado en una ha'ara, justamente, en una reflexión de la presencia de Dios. Entonces cualquier cambio en la reflexión de la presencia de Dios, no en él mismo, no genera ningún cambio en él. Está el Ein Sof, el infinito mismo, está el Or Ein Sof, la luz infinita, y se discute también en Hasidus si el mundo existe en la luz infinita, en una reflexión de la luz infinita, reflexión de reflexión de reflexión, y podríamos seguir ad Ein Sof, sin fin, como cuando la persona se saca una foto, ahora con las selfies y todo esto, es común verlo, en un espejo, en un ascensor, por ejemplo, que tiene espejos. Entonces vos sacás la foto y parece que la foto es infinita. Se ve la foto cada vez más chiquitita, ad infinitum. Esas son reflexiones de reflexiones de reflexiones de reflexiones. Los cambios en el mundo son en esas reflexiones, pero no es en la esencia de Dios. Es como si yo tocase, por así decir, el espejo, y el espejo genera una reflexión mía, más gordo, más alto, más bajo, más flaco, lo que sea. ¿Y yo cambié? No, como esos espejos raros, con diferentes tipos de ángulos, etcétera, que generan una deformación de la cara de la persona, del cuerpo de la persona, son graciosos, muy lindos. Pero la persona no quedó deformada por eso. Pero el espejo muestra una imagen deformada. Lo mismo pasa con Dios. Y lo mismo pasa con el alma, que es lo que está explicando el Rebbe. Hay una energía del alma que se inviste en el placer, que se muestra y se expresa. Cuando la persona va contra su propia voluntad, se reduce esta reflexión del alma.
Y como es sabido que la palabra nega, mancha en hebreo, o golpe, etc., tiene las mismas letras que la palabra oineg, placer. Son justo absolutos opuestos. Nosotros vemos una diferencia que hay muchísimos niveles de diferencia, uno por encima del otro, en la reducción de esta luz a través de tsar, a través del sufrimiento. Porque hay sufrimientos que no tocan al alma tanto, al punto tal que la persona puede anular ese sufrimiento fácilmente, como por ejemplo una preocupación, un sufrimiento en el corazón de una persona, como la Torá nos dice, Daiga Belevish y Asigena. Cuando vos tenés una preocupación en tu corazón, hay dos explicaciones, Asigena o Ishgena, se puede leer de diferentes maneras. Aplastarla sería Ishgena, y Asigena es hablarla con otros. Y a través de hablarla, y Asigena, sacás ese sufrimiento de tu interior y esa preocupación que tenés en tu interior, o por ejemplo a través de una canción, o un chiste, una risa, o alguna otra cosa, como por ejemplo un paseo, u otro tipo de placeres, hacen que el sufrimiento sea lavado, por así decirlo. Hay sufrimientos que tocan al alma, al punto tal que la persona no los puede anular, y no puedes dejar de prestar atención en estas cosas, y su corazón está todo el día metido en esto, y no hay cosa en el mundo que lo permita dejar de pensar en esto y sacárselo de encima. La persona está constantemente afligida, sufriendo. ¿Por qué es así? ¿Por qué vemos que hay diferentes tipos de sufrimientos? No es todo lo mismo. Porque la raíz de este sufrimiento, de este dolor, esta aflicción, es, como dijimos anteriormente, lo opuesto del placer y la voluntad. Y por lo tanto, de acuerdo a la cantidad de mucho o poco sufrimiento, de acuerdo a la cantidad, mucho o poco placer y voluntad, porque si la persona tiene mucho placer y voluntad hasta lo más profundo de su alma, tiene placer, tal o cual actividad le es placentera, entonces cuando hay algo que va contra ese placer y esa voluntad, el sufrimiento es muy grande y genera una falla, una falta, una reducción muy grande, porque literalmente, de acuerdo a la cantidad de placer que la persona tiene, así va a ser la cantidad de sufrimiento cuando no puede tener ese placer. Exactamente la misma medida, ni un poco más ni un poco menos. De manera tal que el sufrimiento viene solamente por esta reducción y falta de placer. Como por ejemplo, el placer cuando hay un daño en la riqueza de la persona. Un daño muy grande. Entonces el sufrimiento es muy grande. Yo dije placer, sufrimiento. Sufrimiento cuando hay un daño muy grande, económicamente hablando, es un sufrimiento muy grande. No es lo mismo perder 100 pesos que perder 100 millones de pesos. La persona se siente peor. Perdiste 100 pesos en la calle, seguís caminando, ¿y qué vas a hacer? Perdiste 100 millones de pesos y no sabes qué hacer, dónde esconderte. ¿Cómo vuelves a casa? Y este es el ejemplo que el Rebbe da en otras palabras, pero esta es la idea del ejemplo. Y lo mismo ocurre con todos los otros tipos de placeres más grandes, como por ejemplo honor, grandeza. De la misma manera va a ser el sufrimiento cuando la persona no puede expresar esto. O hay una caída en el honor, alguien te faltó el respeto. No es lo mismo que te falten el respeto en la calle charlando entre dos amigos, que te falten el respeto frente a todo el mundo. Estabas dando todo un discurso frente a 500 personas y alguien dijo, ese rabino es un tonto. Te faltó el respeto frente a todo el mundo. Es terrible el sufrimiento. Y también lo mismo ocurre con pasiones que la persona tiene, de acuerdo a la cantidad de placer que la persona tiene en esa pasión. Así es el sufrimiento cuando la persona no puede tener esa pasión, etc. Y lo mismo ocurre, el placer y la voluntad comprimidos, contraídos, cuando algo va contra esa voluntad, contra ese placer. Y esto se llama isurim, sufrimientos. Solamente que si es un sufrimiento comprimido, pequeño, entonces el sufrimiento también es pequeño. Digamos, la falta de placer es pequeño. Sin embargo, incluso cuando la voluntad y el placer, que no son la esencia del alma literalmente, sino una reflexión del alma, etc., aún así, el sufrimiento genera una reducción en la luz, en la expresión de la esencia del alma.
Porque así como el placer llega hasta la esencia, toca, digamos, la esencia del alma, el sufrimiento, cuando hay una falta de placer, también toca la esencia del alma, al punto tal que la persona se llama quebrantado. Suficiente para el que entiende. O sea, el rey me preguntó cómo podés quebrantar algo espiritual. Es verdad, no lo podés romper, no lo podés quebrar en pedazos como un recipiente de cerámica. Pero lo que podés hacer es impedirle que se exprese. Cuando hay una reducción en la expresión de la esencia del alma, esto se llama un espíritu contrito, un espíritu quebrantado. Sin embargo, nosotros vemos en la práctica que puede ocurrir que una persona, para una persona o frente a una persona, sea todo lo mismo. Ishtabu. Estamos tratando de explicar qué significa esta igualdad, este nivel de Shaveh, que es todo igual. Es decir, que incluso una cosa que el alma desea, como por ejemplo todos los placeres de este mundo, el dinero, el honor, o cualquier otro tipo de pasión que la persona pueda tener en este mundo material, ocurre un nivel, hay un nivel en el cual para la persona es todo igual. No tiene ningún deseo en ninguna de estas cosas. No me importa el mundo material. ¿Querés tener más dinero? No me importa. ¿Querés que la gente diga que sos un fenómeno? No me importa. La verdad es que no. Todo lo contrario. Existe un nivel en el cual la persona aborrece esto, odia esto, como si fuese un odio literalmente con su alma, en forma natural y esencial. No es que el tipo está en mentira. No me respeten tanto, no me honren tanto, pero por adentro está... Amejaye, tiene placer de cómo están hablando de él. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de un tzadik, un justo, que realmente odia cuando hablan de él y cuando lo presentan diciendo tantos adjetivos y que escribió tantos libros y que dijo tantos discursos. Y cuanto más hablan, la persona más se siente extraño. No quiero esto. Y esto es una virtud muy grande, que no hay nada por encima de esto. Y se llama Ispashtus Agashmus. La persona está totalmente desnuda de lo material. No el cuerpo y la ropa. Estoy hablando, no le importa nada de lo material. No le interesa. Está totalmente vacío de eso. Como los grandes tzadikim, que sus almas están totalmente negadas y quitadas de toda voluntad y deseo de este mundo material. A pesar de que es opuesto a la naturaleza del alma animal. El alma animal quiere comer, beber, dormir, etcétera, etcétera. Pero este tipo está en otro mundo. No le interesa nada de eso. Y es algo antinatural. Pero se anuló tanto esa naturaleza inicial del alma animal con una anulación completa y absoluta, al punto tal que se transformó en otra naturaleza. Ahora el alma animal también aborrece el mundo material. Esto es como está traído en el Tanya al comienzo, que los tzadikim no tienen yetzer hara, los tzadikim, los justos, no tienen inclinación al mal, o porque la mató con ayunos como David Amelech, como el rey David, o porque la transformó directamente y ahora son dos almas divinas, por así decir, afectando el mundo. Este es un gran tzadik. Entonces la persona aborrece y odia todo tipo de placeres de este mundo en forma verdadera, absoluta. Esta persona no le genera mayor o menor placer, mayor o menor sufrimiento, algo del mundo material. Le da exactamente igual. En las palabras del Rebbe, incluso cuando le hacen algo para él, para esta persona, que tiene que ver con este mundo, y esa cosa está contra su voluntad, esta persona no se siente afectado por ningún tipo de sufrimiento y no le importa. No le importa. Pero una persona que cuando alguien hace algo contra su voluntad, algo que tiene que ver con este mundo, esa persona sufre, entonces significa que esta persona no se transformó, ni se anuló totalmente la naturaleza material y el interés de las cosas materiales, y esta persona no se desnudó, por así decir, de todo lo material. Olvídate. Como hablamos anteriormente, cuando una persona tiene una pérdida económica muy grande o le faltaron el respeto y la persona empieza a sufrir, forzosamente este tipo tiene deseo por las cosas materiales, deseo por el honor, etc. O cualquier otro tipo de deseo de este mundo. Por eso sufre cuando no tiene aquello que desea. Y de acuerdo a cómo es el sufrimiento, si grande o poco, etc., así también va a ser el placer, como explicamos anteriormente, en forma amplia, dinero, honor, etc.
Y a pesar de que, entonces, tenemos grandes tzadikim que para ellos es todo igual. Ishtabus, Shave, Shivisia, Baile, Nekdisam. El Rebbe no lo trae acá ese versículo ni esa enseñanza de Baal Shem Tov, pero es el mismo concepto. Existen esos tzadikim y existe la gente como nosotros que sí sufrimos. Nos pasan cosas y no nos gustan, etcétera, etcétera. Y a pesar de que hay tzadikim que también tienen sufrimiento por falta de honor o por cualquier otro placer de este mundo, pero rápidamente y fácilmente anulan ese sufrimiento porque no tocan hacia la esencia misma de sus vidas y de su alma. De acá vemos que su deseo y su placer de estas cosas no es tan profundo, no es tan grande, solamente muy poquitito. Y por lo tanto, por cuanto el sufrimiento es muy poquitito, muy poco, es muy fácil anularlo. Es muy fácil anularlo. Por ejemplo, porque el sufrimiento es solamente en un aspecto de sus vidas, o es muy pequeño. Y hay tzadikim plenos, tzadik gomur, tzadikim plenos, justos plenos, que no son afectados por ningún tipo de daño económico, o porque una baja o una falta de respeto, o incluso cuando hay una disminución en algún problema con sus hijos, algún problema con la salud, algún problema con el sustento, lo reciben todo con amor y con voluntad plena y absoluta, están re contentos, re felices, como es sabido. Si es así, entonces tenemos que decir que evidentemente esta gente, estos tzadikim tan plenos, estos justos tan grandes, no tienen ningún tipo de voluntad y deseo, incluso lo más pequeño, por este mundo. No les interesa en absoluto lo que pasa en este mundo. Por eso no son afectados por ningún tipo de sufrimiento, etc. Al punto tal que todas las cosas de este mundo, incluso cuando quiere algo, un tzadik así de este mundo, si van contra su voluntad, no le importa. Un tzadik necesita comer, claro que necesita comer, si no se va a morir, Haseshon, Dios libre y guarde. Dios generó un mundo en el cual todos necesitamos comer, todas las criaturas consumen, etc. Pero este tzadik cuando no tiene comida no se pone a sufrir. Ok, Dios mandará, Dios sabrá, ayunaré hoy, qué sé yo, no sufre, no lo toma mal, para nada. No sufre en absoluto. Porque la voluntad y el deseo que tiene en esa cosa que efectivamente lo deseaba, porque él prefería comer, pero ¿sabes qué? Si Dios decidió que yo no como y ya está. ¿Qué problema hay? Comeré mañana, más tarde, más a la noche, un pedazo de pan duro, lo que sea. ¿Por qué es así? Porque ese deseo no es pnimi, no es interior, no toca a su esencia, sino que es algo hitzoini, es algo exterior, secundario, muy exterior, secundario, al punto tal que no sufre en absoluto cuando no tiene esa cosa. Lo que no es el caso, cuando la persona sufre un poco por algo opuesto a su voluntad, entonces forzosamente tenemos que decir que quiere, pnimius, en lo más profundo él quiere esa cosa. Y de acuerdo a cuánto quiere esa cosa, va a ser el sufrimiento cuando no la tiene o cuando tiene algo opuesto a esa cosa. Surge entonces, para terminar este capítulo, que hay tzadikim gmurim, hay justos plenos que están totalmente vacíos, totalmente desnudos, por así decir, de todas las cosas que tienen que ver con el mundo material. E incluso cuando van contra su voluntad, no sufren en absoluto, porque no tienen ningún deseo ni voluntad en todos los placeres de este mundo. Y esto es lo que se quiere decir, ishtabus. Es todo igual. Shave etzloi, es igual para él, sí o no, literalmente igual. Como por ejemplo, riqueza, honor, o lo opuesto, no sufre en absoluto, porque es exactamente igual para él, el sí y el no, es todo lo mismo. Y como dice Iob, Dios dio, Dios quitó. ¿Qué diferencia hay? El mundo de Iob y el libro de Iob es un libro súper complejo, no es el momento ahora para explicar de ninguna manera si Iob estaba en ese nivel o no, pero esto es lo que dijo, por lo menos. Hashem nosa, Hashem lokach, Hashem evoirach. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. No importa si Iob estaba en ese nivel o no, el Talmud lo discute también, en Soita. El punto es que él dijo esto. Entonces, de lo que él dijo podemos entender que existe un nivel así, en el cual es todo igual, todo lo mismo. Por lo tanto, hay que bendecir por las cosas negativas, como uno bendice por las cosas buenas, literalmente, como dice el Talmud, aceptar las cosas con alegría, exactamente igual, etc. Este es el capítulo 8, ahora entramos en el 9. Pero ¿por qué el Rebbe se metió a explicar esto? Porque el Rebbe estaba explicando qué significa Mesiros Nefesh. Entrega tu vida a Dios, no tu voluntad a Dios.
Cuando tenés la voluntad hay una lucha, una voluntad más fuerte, más débil, más intensa, menos intensa, más importante, menos importante. Ahí hay una pelea y una vence a la otra. E incluso cuando venció a la otra hay algo de lo pequeño todavía está ahí y se puede despertar en cualquier momento. Eso es Mesiras a Rotzon, entregar la voluntad. Pero existe Mesiras a Nefesh, entregar la vida a Dios, entregar el alma misma a Dios. Y entonces el Rebbe dijo que para explicar esto tenemos que entender qué significa Ishtabus. De ahí entró en toda la cuestión del placer, lo opuesto al placer, el sufrimiento. Hay gente que no está en ese canal. No existe placer o sufrimiento, es todo igual. 9. La raíz de este asunto de Ishtabus, de que es todo igual, viene porque la persona removió la raíz y la fuente de la vitalidad del alma animal, que es la fuente de la voluntad extraña del alma animal. Antes habíamos hablado al comienzo del discurso de Machshavos Zaros, pensamientos extraños. ¿De dónde vienen esos pensamientos extraños? Del alma animal. ¿Pero qué quiere decir que vienen del alma animal? Porque el alma animal tiene ella, por naturaleza, una naturaleza, entre comillas lo digo, extraña. Extraña quiere decir todo aquello que no es divino. Todo aquello que no tiene que ver directamente con Torah y Mitzvot, con Dios. Entonces es extraño. Por eso se llama también Avodah Zara, un trabajo extraño. ¿Qué quiere decir Avodah Zara? Idolatría. Quiere decir que cuando la persona hace idolatría, espiritualmente hablando, lo que está pasando es que la persona considera que hay algo que tiene algún tipo de existencia por fuera de Dios. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Pero esto es lo que quiere decir idolatría. Avodah Zara. Hay algo por fuera de Dios. Entonces, el Nefesh Abami es el alma animal por naturaleza. Así Dios la creó. Por naturaleza, tiene voluntades extrañas, por fuera de lo que Dios quiere. Si es Yom Kippur y Dios quiere que ayunes, el alma animal quiere comer. ¿Qué me venís con ayuno, con Dios y Yom Kippur? No entiendo nada. Yo quiero comer. Eso es lo que deseo. Es una voluntad y un deseo extraño. ¿Por qué es extraño? Porque no es lo que Dios quiere. De ahí surgen estos pensamientos y voluntades extrañas. Entonces, cuando la persona logra sacar, ¿cómo logras estar en el nivel de Ishtabus? Que es todo igual. Cuando la persona logra quitar, sacar, recortar toda la energía vital del alma animal, automáticamente deja de haber voluntades extrañas. Todo lo contrario, la persona pasa a odiar el mal, como dijimos anteriormente. De esta manera, la persona no va a tener ningún tipo de sufrimiento porque alguien haga contra tus necesidades naturales. Obviamente es un consejo un poco complejo de cumplir, digamos. Pero, o sea, no tener ningún tipo de sufrimiento porque igual no querés nada. Ok, es difícil, pero quizás un me'ein, algo similar a lo que el Rebbe está explicando acá, cuando uno tiene altas expectativas, pues ni siquiera altas, así nomás, expectativas, y no se cumplen esas expectativas, ahí surge el sufrimiento. Depresión, tristeza, melancolía. O sea, hay que aprender a dejar algunas expectativas de lado. Esto no quiere decir que no hay que crecer y no hay que avanzar y que uno no tiene que esperar. Sí, pero hay que saber medirlas muy bien y hay que siempre entender que Dios tiene su plan. Más allá del plan que uno tenga, el plan personal que uno tenga. Dios tiene su plan. Y todo lo que pasa alrededor de uno es el plan de Dios. Entonces, si uno quita esas expectativas, no sufre. No esperaba nada y de repente mira todo lo que vino. Esto similar, no es exactamente igual, pero similar a lo que está explicando el Rebbe acá. Por lo tanto, la persona siempre va a estar contenta, incluso con los sufrimientos, y los va a recibir con amor, pleno, ningún problema. La raíz de estas voluntades extrañas, ahora vamos un paso más de profundidad, que dijimos que era el alma animal produciendo sus pensamientos extraños, sus voluntades extrañas. Pero ¿de dónde sale esto? La raíz de estas voluntades extrañas es Haya Yehida del alma animal. Dijimos que había 5 niveles del alma divina: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya Yehida. Y explicamos que hay niveles que están investidos en el cuerpo: Nefesh, Ruach, Neshama. Es una avoida, también es un trabajo que estén investidos en el cuerpo. Y hay 2 niveles Haya Yehida que están por encima del alma. Y explicamos, creo que hace 2 clases, o en la clase anterior también: Makifa Kore, Makifa Rojoik. Lo que trasciende por cerca, como la ropa, que trasciende a la persona pero está cerca. Lo que trasciende por lejos, una casa, trasciende a las personas, y si está más lejos de la casa no está medida de acuerdo a las medidas de la persona.
trasciende la persona, quiero decir, no está medido de acuerdo a las medidas de la persona. Toda esta estructura existe en paralelo, dice Koyeles. Una cosa frente a la otra hizo Dios. Hay en paralelo absoluto entre el alma divina y el alma animal. Tienen lo mismo, la misma estructura. Es como si dijésemos, no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo, son como dos boxeadores que están en el ring, uno peleando contra el otro. En el boxeo, para mí es horrible, pero por lo menos algunas reglas son interesantes. En el boxeo no puede pelear un peso pesado contra un peso mosca. No existe una pelea así. No es justa. El tipo este pesa como 120 kilos y tiene unos brazos así de gordos, y el otro pobrecito pesa 70 kilos y es un cosito chiquito. Ok, pará. Si el de 70 kilos lo haces pelear contra otro de 70 kilos, lo muele a palos. Porque es el campeón mundial de mosca, de peso mosca. No te encuentres con ese tipo en la calle, porque es terrible. Sí, pero no lo hagas pelear contra un peso pesado, porque entonces es una mosca. Lo aplastan como una mosca. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que tiene que haber un paralelismo. El mosca pelea contra otro tipo mosca, y el peso pesado pelea contra otro tipo de peso pesado. Y ahí veremos quién gana. Nefesh Elokis y Nefesh Abamis, el alma divina y el alma animal, pasa algo parecido. La estructura, como si fuese el peso de los boxeadores, la estructura es la misma. Nefesh Ruach Neshama Chaya Yehida. Es la misma estructura. ¿De dónde surgen entonces las voluntades voluntades extrañas? En el alma animal, de Chaya y Yehida, de estos dos niveles trascendentales. El nivel más cercano, trascendental, y el nivel más lejano, como la ropa y la casa, trascendentales, del alma animal, justamente. Que están investidos en el cuerpo material, como es sabido, dice el Rebbe. No sé. En otros lugares en Hasid se explica que no existe yejida de klipa, de impureza. No sé bien cuál es la conexión de una cosa con la otra. Esto es lo que dice el Mitel Rebbe acá, y va a ser suficiente con lo que explicó para entender el resto del discurso. Pero sea como fuere, de ahí surgen los pensamientos inapropiados de la persona. Cuando se transforma esto al bien, automáticamente ya la persona no tiene deseos de cosas de este mundo. Y ahí ya no hay guerra. Porque cuando todavía ilumina el alma animal en forma de Haya y Ejida, es decir, los asuntos más profundos del alma animal, todavía están con toda su fuerza, entonces la persona tiene nesioinois, tiene pruebas, dificultades, problemáticas en su servicio a Dios. De eso estamos hablando. Y la persona tiene que transformar y anular cada una de las voluntades extrañas que surgen en su cabeza, en su corazón, etc., fortaleciendo su voluntad divina, como está escrito, por ejemplo, que Dios probó a Abraham, y lo probó mandándolo a degollar a su hijo, literalmente. Entonces, ¿Abraham qué tenía que hacer? Abraham tenía que fortalecer su parte, por así decir, divina, de cumplir la voluntad de Dios, por sobre su parte natural de padre. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? De ninguna manera. Estos son nesioines, son pruebas. Y todo esto viene en forma de nisayon, justamente, de pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos este tipo de pruebas? ¿Para qué Dios crea un alma animal con toda la fuerza que tiene para oponerse a una alma divina? No me hinches más. Déjame ser sirviente de Dios, ser feliz y ya está. Como un malach, como un ángel. No. Dios nos prueba para saber qué tenemos en nuestro corazón, si lo amamos a Dios o no, etc. Suena entonces que de esa prueba la persona lo puede transformar y generar amor a Dios, a través de esa prueba justamente. La persona revela, como está explicado ampliamente en Hasides, discursos hasídicos sobre el tema de pruebas específicamente. Hay un paso que en Tilim, Nosata lireja neis noises, Dios le da a cada uno de nosotros pruebas para elevarnos, y cada prueba neis significa milagro, significa nisayon, prueba, y significa estandarte. Nos elevamos a través de las pruebas, etc. Como está ampliamente explicado en Hasides en otros lugares. El punto es que por cuanto el versículo dice que Dios nos prueba para saber qué tenemos en nuestro corazón, si lo queremos, si lo amamos a Él o no, suena entonces que a través de esa prueba la persona puede transformar algo en su interior para pasar a amar a Dios. Es la prueba lo que te lleva al amor a Dios. Y es una guerra esa prueba entre el alma divina y el alma animal. Como dijimos anteriormente, ampliamente, que el alma divina está investida dentro del alma animal, y el intelecto del alma divina lucha contra el intelecto del alma animal, en forma pnimi, en forma interior, en las emociones del alma divina contra las emociones del alma animal, etc.
y a veces se fortalece el alma animal, etcétera. Como cada uno de nosotros sabemos muy bien, etcétera, etcétera. Pero hay un nivel muy por encima del concepto de Nisayon, de prueba. De vuelta, las pruebas están relacionadas con la lucha, la pelea entre el alma divina y el alma animal. Así está explicado en este Maimar, en otros Maimar está explicado diferente, pero así está acá. Hay un nivel superior a Nisayon, a prueba, que es un asunto absoluto, que no tiene absolutamente ningún tipo de dudas en el interior de la persona, de manera tal que Dios no te prueba. Ya está, superaste, digamos, todo tipo de pruebas. Es decir, cuando la persona transforma la fuente de toda voluntad extraña en su alma animal, de manera tal que ya no tiene más guerras en su interior. Y no es que lo anuló porque se fortaleció de vuelta, ahí ya entramos de vuelta a la guerra, se fortaleció la voluntad del alma divina contra el alma animal. No, olvídate. Transformó el alma animal en su interior. Es otra cosa ahora, ya no es más alma animal, ya no desea más el mundo material, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Etzem bitul, literalmente, esencialmente lo anuló. Se transformó a otra naturaleza. Y para esto no es necesario ningún tipo de prueba, ya está. ¿Qué le vas a probar? Para ese tipo es todo igual. No es que no tener dinero es una prueba, no tener comida es una prueba, no tener honor es una prueba. No hay más pruebas, se acabaron las pruebas. La prueba surge cuando hay algo que se opone a uno. Mira esta oposición. Cuando la persona pasa esa prueba, no hay más oposición. Y por eso David Amelech dice que le pide a Dios: salvame de Kelev Yehidó, salva de los perros salvajes, etc., a mi alma, pide el rey David. ¿Qué es lo que pide ser salvado? Yehidosi, mi nivel más profundo del alma. Yehida, la parte del alma divina que transforma a Yehido, a la parte más profunda del alma animal. Y no por una guerra y victoria uno contra el otro, sino que automáticamente el alma animal queda incluida y anulada al alma divina, se vuelve parte del alma divina. Acá el Rebbe pone entre paréntesis el mismo concepto en Lashon HaKabbalah, como está escrito en la mística: Keser de Klipa, lo más profundo de la impureza, se anula totalmente. Es decir, no solamente lo más profundo del alma divina, es decir, intelecto y emociones son transformados, sino que incluso lo más profundo, lo más elevado, etc., como está explicado en otros lugares. Y esto lo que significa Bitul Betzem, anulación completa. Volviendo al capítulo anterior y al comienzo del capítulo anterior y al comienzo del capítulo 8 y el capítulo 7, el Rebbe está explicando qué significa Mesiras a Nefesh, entregar la vida, no Mesiras a Ratzon, no entregar la voluntad, Mesiras a Nefesh. Y esto lo que se llama Mesiras a Nefesh Abamis, entregale a Dios tu alma animal. La intención no es la voluntad del alma animal solamente, sino que entregar la esencia misma del alma animal. Es decir, que el alma animal y su esencia misma sea transformada, anulada y transformada en forma plena y completa. Y no solamente anular la voluntad. Y esto no tiene nada que ver con que se fortalece la voluntad divina en el interior de la persona contra la voluntad animal. No. Ese es otro nivel, ya lo explicamos, quedó afuera eso, digamos. Es otro nivel. Ahora estamos hablando de algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque este fortalecimiento y esta guerra ocurre durante la tfila, durante el rezo solamente, como explicamos anteriormente. El momento del rezo es un momento de guerra. Estás diciendo las palabras del Sidur, leyéndolas, pensando en cualquier otra cosa, en las reuniones que tenés, en los asuntos que tenés que hacer, etc., en el desayuno. Es una guerra. Y después, incluso si te fortaleces, si miras el texto adentro y te concentras, etc., no, después vuelve y se despierta el alma animal tal y cual era antes. Ok, en el momento del rezo la superaste. Y después, después te vas al desayuno y disfrutás y te gusta, etc. Sino que acá estamos hablando de otra cosa mucho más profunda. Una anulación esencial. Entonces, automáticamente no hay ningún cambio en la vida de la persona. Todo pasa a ser igual. Todo pasa a ser lo mismo. Y la persona empieza a cambiar de una voluntad a la otra voluntad. Ahora solamente, siempre, en forma plena y completa, todo es igual para él, sin ningún tipo de cambio. Y ahí es cuando se revela Yehida, el nivel más profundo del alma, que por eso se llama Yehida también. Yohid, única. Tiene una sola voluntad y unida al único Dios, a la esencia misma de Dios.
Entonces no es que la persona tiene una lucha en su interior. Automáticamente todo pasa a ser divino en su vida. Y este nivel de yejida está muy por encima de la voluntad de la persona en particular, sino que se trata de la esencia más trascendental y profunda del alma y la voluntad de todo tipo de deseos y voluntades en el alma, y las fuentes, perdón, de todo tipo de voluntades y deseos en el alma. Por cuanto ya explicamos que el alma no tiene voluntad, sino que el alma se proyecta en la voluntad, okay, la esencia misma del alma. Y cuando la esencia misma del alma se anula, entonces automáticamente la persona no se proyecta tras voluntades extrañas, sino que solamente tras Dios. Lo único que le interesa es Dios, porque se reveló el nivel del alma que está unificado, yejida, yohid, meyuhad, unido, única y unido a Dios. Entonces no hay ningún tipo de voluntad y placer, nada excepto Dios. Lo único que tiene es un único deseo pleno y absoluto, sin composiciones, sin cambios, sin ningún tipo de intercambios, etc. Y esto es lo que se llama, Ispailus Atzmis. La excitación esencial. La persona tocó su propia esencia. Y esto es lo que se llama Mesiras HaNefesh. Entregó su alma directamente a Dios. Como está escrito, Kal Sanafshi, David Amelech dice, se consume mi alma por Dios. Está totalmente vinculado a Dios. Como está escrito también, Kolatz Moisaito Marna, la traducción literal sería que todos mis huesos te cantan Dios. Pero acá es toda mi etzem, mi esencia misma está vinculada a Dios. Toda mi esencia. Y por eso no tiene voluntades ni deseos, porque la voluntad y el deseo es algo separado de la esencia, etcétera, como ya explicamos. Solo que el alma mismo se anula y se incluye y se apega constantemente al Dios vivo, sin ningún tipo de cambio, no importa cuándo ni cómo, de ninguna manera. No hay cambios, no hay voluntades, no hay nada, sino que se unió esencialmente a Dios. Acá el Rebbe trae diferentes versículos. Dvukabach está unida a Dios, apegada a Dios, y no necesita volver a unirse en otro momento, como la tfila, por ejemplo. La tfila te unís a Dios y después te separaste y empezaste a pensar en cualquier cosa. Pero acá, en el nivel en que está este tipo, está siempre unido a Dios. Si está rezando o no está rezando, está comiendo, no importa lo que está haciendo. Es todo igual. Es todo igual y no hay ningún tipo de caída ni cambio, etc. Como por ejemplo Rabbi Shimon Bar Yochai decía, Bejat que tires katarna, Dios, estoy atado y apegado a vos con un nudo, no me voy a desatar nunca más. Y como está explicado en otros lugares, así vamos a entender también el concepto de los patriarcas. Nuestros sabios dicen que los patriarcas eran una carroza, mercado, una carroza a Dios, estaban constantemente anulados a Dios por este mismo concepto que estamos explicando. Era un bitul atzmi, una anulación esencial. Porque podemos entender, esto lo agrego yo, pero podemos entender que una persona mientras está haciendo una mitzvah, en el momento en que está cumpliendo la mitzvah, está anulado a Dios. Porque la única razón por la cual estás haciendo eso es porque Dios dijo, ¿para qué te pones tefilín? ¿Para qué prendes vela? ¿Para qué pones una mezuzá? Una cosa rara. Bueno, porque Dios dijo, en el momento en que lo estás haciendo estás anulado a Dios. Pero terminaste de hacer eso y estás pensando en cualquier otra cosa. Los tzadikim, los grandes tzadikim, los patriarcas, que esto es lo que está explicando el Rebbe acá, estaban constantemente anulados a Dios. Era como que estaban constantemente cumpliendo una mitzvah. Esa es la percepción que ellos tenían. Constantemente estaban pensando y conscientes qué es lo que Dios quiere de mí ahora. Instante a instante. Es un nivel de tensión, digamos, muy grande, que para ellos es natural, porque esa es justamente, valga la redundancia, su naturaleza. En nosotros, o por lo menos yo puedo hablar de mí, no, la naturaleza es dormir, comer, etc. Y de vez en cuando hacemos una mitzvah, ponemos la mezuzá, nos ponemos tefilín, rezamos, pero no es, digamos, nuestra naturaleza. Sabemos que esto es lo que hay que hacer y tenemos simcha, salimos a Dios con alegría, hacemos lo mejor que podemos. Estudiamos Toira, disfrutamos de estudiar Toira, está todo bien eso. Pero eso es tu naturaleza, qué sé yo quiero dormir, estoy cansado, quiero comer, pero hay que estudiar Toira, hay que terminar jitas, etcétera, etcétera. Sea lo que fuera que uno tiene que hacer. En el tzadik, su naturaleza es constantemente vivir la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios. Cuando está comiendo, está cumpliendo una mitzvah, porque si no, no puede mantenerse, tiene que seguir estudiando. Todo es. Entonces no es que
Yo lo digo como una tensión, porque uno constantemente tiene que estar presente. Dios, 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 ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? En mi mundo, por lo menos, es un trabajo. Y es cansador, porque uno tiene que estar todo el día pensando en Dios, etc. Pero para los tzadikim es natural. Así como para mí es natural dormir y comer, para ellos es totalmente natural constantemente estar conscientes de qué quiere Dios de mí ahora, en este instante. Algo parecido a esto, vamos a terminar el capítulo, nos faltan unos entre 5 y 10 minutos. Algo parecido a esto ocurrió en la entrega de la Toira, en Matan Toira, cuando el pueblo de Israel dijo, Naase Benishma, haremos y entenderemos, que la voluntad esta de entender lo que Dios quiere, surge justamente de esta excitación esencial. Perdón. Y esto hizo que cada uno de ellos escuchemos a Dios, entendamos a Dios, y como está escrito en otros lugares. O sea, en el momento de Matan Toira, todo el pueblo judío experimentó, todas las almas del pueblo de Israel experimentamos, unos se acuerdan más, otros menos, este asunto de estar totalmente vinculados a Dios, de forma plena. Y la prueba de este asunto es que toda voluntad es insignificante frente a esta esencia mencionada. El Rebbe no explica todos los detalles, pero está claro que cuando hay algo que va atenta contra la vida de una persona, la persona hace todo lo que hay a su alcance, no le importa nada, ni dinero, ni esfuerzos, ni viaje, nada importa frente a algo que la persona es consciente, que es Noigea Bahaim. Tu vida depende de esto. La persona hace cualquier cosa. Como es sabido también sobre Baal Tshuva, sobre la gente que retorna al camino de la Torah, como Rabbi Elazar ben Durdaya. Esto es una historia larga que ahora no es el momento para contar. Y como en todos Aseres y Tshuva, como en todo el momento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que Dios está más cerca y todos lloramos y retornamos a Dios, etc. Que incluso las personas más simples, que transgredieron toda la Torah, dice el Rebbe, hacen Tshuva y hacen Tshuva Shleima, retornan a Dios y lloran los 10 días de Tshuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, como es sabido. ¿Por qué? El tipo vive comiendo cualquier cosa que está prohibido, vive haciendo cosas que no se pueden hacer en llaves, etcétera, etcétera. Llega a Rosh Hashanah y el tipo escucha el shofar y dice, ¡ay Dios! ¿De dónde salió eso? ¿Qué ¡ay Dios? Si el tipo en Yom Kippur se fue a hacer un asado, pero el tipo estuvo en Yom Kippur en la sinagoga y escuchó al rabino y dijo, ¡ay, qué lindo! ¿Qué lindo? Si ahora vas a comer. ¿Por qué es esto? Porque son momentos en los cuales se despierta y ejida la esencia misma del alma. Y ahí no hay tuma, no hay impureza, no hay pecados, no hay nada. Porque todos los pecados son insignificantes frente a este nivel. Los pecados ocurren en el nivel de voluntad. Al tipo le gusta comer lo que no tiene que comer, etc. O en el nivel de placer del alma animal. Entonces ahí hay una lucha entre el placer y voluntad del alma animal contra el placer y voluntad del alma divina, como explicamos anteriormente, ampliamente. Pero frente a la esencia misma, yejida, a la esencia misma del alma divina, todos los placeres y voluntades son insignificantes, desaparecen totalmente. Por eso, incluso después de estar hundido en todo tipo de mal, la persona puede, a través de revelar su esencia misma, retornar. Y este es el llanto de los 10 días de Tshuva, a pesar de que la gente no entiende ni por qué está llorando. La gente llora igual. Como es sabido, acá ponen un paréntesis un poco duro, pero bueno, como es sabido, sobre un Baal Tshuva, no sé de quién está hablando, una persona que retornó al camino de la Toira, que se murieron sus hijos, que nacieron por sus pecados, etc. Así está escrito acá. Y en ese momento en que lloró con la amargura de su alma completamente, al punto tal que se desmayó, e incluso cuando se invistieron en otros cuerpos, etc., es suficiente para el que entiende. Rabbi Elazar ben Durdaya también le pasó algo parecido. En el momento en que hizo Tshuva y dijo, esto depende solamente de mí, en ese momento murió. Y Rabbi Yehuda no, si lo estaba mirando y dijo, Yesh koine lamo b'sha'achas, hay quien adquiere todo el mundo por venir en un instante. El tipo hizo todos los pecados del mundo, pero en un instante hizo Tshuva desde lo más profundo de su corazón, se arrepintió y retornó, limpió todo. ¿Qué pasó ahí? Porque reveló la esencia misma de su alma. Esto es lo que quiere explicar el Rebbe. Por cuanto todos los placeres de la vida, del mundo material, no son más que reflexiones
de la esencia del alma animal. Y cuando la esencia del alma animal se eleva, todos esos placeres se elevan con ella, como una chispa que se eleva, etc. Y por eso el David Amelech, el rey David dice, Miyad Kelev Yechidot, son como perros. Todos esos placeres inapropiados del alma animal, etc. Con mi yejida, con la esencia de mi alma, puedo salvarme de esos perros. Ahora bien, cuando la persona sirve a Dios en este nivel de yejida, que es un nivel esencial, etc., como explicamos, entonces no existe guerra. Incluso después del rezo, cuando anda todo el día por el mercado, en el valle de la oscuridad, no va a temer, como dice el Salmo 23, no teme en absoluto, porque no hay nada malo con Dios, no existe la maldad, etc., no existe lo negativo, y todo lo malo se derrite como la cera. Y este es el concepto de Afshatas Gashmis en los tzadikim gumurim, de quitarse totalmente el mundo material en los grandes tzadikim, como explicamos en el capítulo anterior. Y esto también es el mismo concepto de Ishtabus. Es todo igual, no hay diferencia para él. El mundo no le genera nada, porque le quitaron todo tipo le quitaron la vitalidad a todas las voluntades inapropiadas del alma animal. Y por eso no necesita más pruebas, como explicamos anteriormente. Una persona así, de este tipo, Betzelem Elohim, está literalmente, vive con la imagen de Dios frente a él en forma constante. Porque este tipo es Elokus Mamesh, es literalmente divino. Porque este nivel de Yejida, de la esencia misma de su alma, única con Dios, etc., trasciende el nivel de Haya, que era el nivel de trascendental más cercano, como la ropa, en contraposición a la casa. Solo que este tipo vive en forma de apego, en forma constante a Dios. Y sobre esto dice en el Zohar, Nefesh Kisecheta. Cuando la Toira dice en Vaikro, cuando un alma peque, tiene que traer tal y tal korban, tal y tal ofrenda. La traducción literal de un alma es una persona. Cuando una persona peque, tiene que repararlo de tal o cual manera. Pero el Zohar pregunta, ¿cómo? La Toira no dice Adam, una persona que peque. Dice Nefesh, un alma peca. El Zohar se pregunta, ¿cómo puede ser que un alma peque? No existe una cosa así. El alma está constantemente unida a Dios. Entonces por eso el Rebbe explica acá, la pregunta del Zohar es cuando dice Nefesh Kisecheta. Es el Nefesh que peca. Pero Neshome, Haya y Ejida, los niveles más profundos del alma, no existe que pequen. No existe una cosa así. ¿Cuándo llega el Nefesh a pecar? Incluso el alma, cuando está investida dentro del cuerpo. Y cuando la persona no reveló de su interior sus niveles más profundos. Lo que no es el caso, el nivel de Haya, que está muy por encima del nivel de Nefesh. Ahí, en ese nivel, cuando la persona funciona en ese nivel, tiene pruebas. Ni soy pruebas, como dijimos anteriormente, que Dios probó a Abraham. Ahí puede existir opuestos también. Abraham podría haber decidido no sacrificar a su hijo, etc. Todo esto es así. Todo este nivel y esta estructura, como yo expliqué, etc., es así porque Dios hizo una cosa frente a la otra. Y existe el concepto de Yejida, como dijimos anteriormente, que es Makif de Makif, lo trascendental de lo trascendental. El Rebbe pone todo esto en un paréntesis. Y es como la sombra de la sombra, y es como, dice el Talmud, Babúa de Babúa. La sombra de la sombra no tienen ellos. ¿Qué significa esto? Que cuando se revela el nivel de Yejida del alma divina, evidentemente es mucho más poderoso que Yejida del alma animal. Que esto es lo que yo mencioné anteriormente, que está explicado en otros lugares en Hasides. Babúa de Babúa leis lehu. Es decir, el alma animal no tiene esta misma fuerza en su esencia que el alma divina. Y de hecho el Tanya explica que Dios le da fuerza al alma animal para sobreponerse por sobre el alma divina. Porque si no, no podría. ¿Por qué no podría? Porque esencialmente hablando, el alma divina es mucho más poderosa que el alma animal. Y como está escrito también al respecto de cuando los espías fueron a la tierra de Israel, es una historia larga, en la práctica volvieron, y Caleb ben Yefune le dio un reporte positivo a la gente, dijo, Sartzilame aleihem, ya no tienen más la sombra de ellos. La gente que está en la tierra de Canaán son muy fuertes, muy poderosos, pero ¿sabes qué? Ya no tienen más el Tselem. Dios no está con ellos, entonces los vamos a vencer, no se preocupen. Son como animales que no tienen esta imagen de Dios frente a ellos constantemente. Este es el nivel de Bechol Meidejo, amar a Dios con toda tu esencia, que está muy por encima de la entrega de Bechol Nafshecha, con todo tu alma. Porque el concepto de Ahava, amor a Dios, es como Ova.
es deseo, es la voluntad que ilumina en forma revelada en el cerebro y en el corazón de la persona, en forma plena, que está limitada, es un deseo que tiene un recipiente, como explicamos en los discursos, en las clases anteriores también, que es contenible. Deseo esto por tal y tal razón. Uno lo entiende, lo contiene. Este amor que uno entiende a Dios, contiene y comprende lo que sea que comprende, es Bejol Levavja, con todo tu corazón, Bejol Nafsheka, con toda tu alma, es decir, con tus dos partes del corazón, donde hay una guerra del alma animal contra el alma divina, para subyugar, Bejol Nafshecha, es decir, con todo tu alma, es el nivel de Jaya, que es muy superior a Nefesh, Ruach y Neshama. Ya sé que estoy yendo un poco rápido, pero el Rebbe simplemente está haciendo una especie de resumen y explicando los mismos conceptos que ya dijo antes. Y ahí, en el nivel de Bejol Nafshecha, con todo tu alma, existe Isabja, transformar. Ya dijimos que hay subyugar, transformar, pero es una transformación temporaria, porque hay un fortalecimiento de la voluntad divina por sobre la voluntad animal, y después puede retornar esa voluntad animal como Bitul Berroy, anulado en la mayoría, etc. Y esto es lo que se llama una guerra y una victoria o una prueba, y después viene Bejol Meidejo, con todo tu ser, sin límites esencialmente, es decir, que la persona se entrega en forma completa a Dios, total. Y este es el nivel de Yehida, que no ilumina, sino en forma de Makif, en forma trascendental, a lo más profundo. Y cuando se revela este nivel en el interior de la persona, no hay cambios, no hay caídas, nunca más. Y no existe guerra en absoluto, no existen pruebas en absoluto, como fue explicado ampliamente. Este es el nivel de el final del capítulo 9. Y a partir del capítulo 10, faltan 10, 11 y 12, el Mittler Rebbe explica esto más ampliamente todavía, lo aplica, digamos, en la práctica a la vida de todos los días, y después explica el versículo que da comienzo a todo el discurso: Padre Shalom Nafshi, redime en paz mi alma.